Hola amigos de Mercado Libre, quiero mostrarles el osciloscopio que tengo para la venta. Es un Athena DS1022C de 25 MHz y 500 megamuestras por segundo. La marca Aten es la que fabrica los osciloscopios de la serie Way Ace para Lecroy. Y si ustedes observan este modelo, es idéntico a esa serie de Lecroy y es fabricado en la misma plataforma con los mismos materiales, pero a un costo mucho menor. Bueno, el osciloscopio se entrega en perfecto estado de funcionamiento con sus dos ondas originales, con todos sus accesorios y también está en perfecto estado cosmético. El osciloscopio tiene múltiples funcionalidades, de las cuales les voy a comentar a continuación. En el panel frontal tiene un puerto USB para conectar memorias USB, eh, tiene sus dos canales, una entrada de trigger externa y tiene manija. Es un osciloscopio muy portátil ya que pesa 2,3 kilogramos. Tiene sus patas retráctiles. En la parte trasera tiene un segundo puerto USB para conectar a la computadora mediante el software Easy Scope incluido. Tiene un puerto serial y tiene una salida, un conector BNC para una función que se llama pasa y falla, que ya les comentaré. Vamos a encenderlo. La pantalla del osciloscopio es una pantalla LCD TFT de 64.000 colores. Tiene es una pantalla moderna, tiene muy buenos ángulos de visión, como cualquier pantalla LCD actual. Bien, dentro de las funcionalidades está pues cada señal, la señal de cada canal es representada con un color diferente. En amarillo está el canal 1 y en azul el canal 2. Vamos a conectar la onda de calibración. Bueno, la máxima sensibilidad es de 2 milivoltios. Eh, Cuando movemos los controles verticales de voltios por división, podemos ver su valor en pantalla, que desciende solo hasta 20 milivoltios, porque debemos seleccionar la atenuación, la mínima, por 1 o 1x, y en el canal, en las opciones del canal, también seleccionar 1x. em, y allí ya podemos bajar hasta 2 milivoltios, que es la sensibilidad máxima. Las ondas tienen atenuación 1x y 10x, y el 1x se utiliza para los rangos menores a 20 milivoltios para medir señales de ese nivel, y la atenuación por 10x ya se utiliza para el resto de medidas comunes que se realizan con el osciloscopio para incrementar la impedancia de entrada del equipo, que sin atenuación es de 1 mega, y con atenuación de 10x es de 10 megas, quedando igual a la impedancia que tiene un multímetro digital, para así afectar menos nuestra señal. Bien, y la máxima,
es de 50 voltios. El osciloscopio acepta entradas hasta de 400 voltios en tornos de categoría 2. eh, Aunque para señales que se llaman señales vivas, señales que no están aisladas de la red, eh, lo recomendable es usar un transformador de aislamiento, o sea, un transformador uno a uno. eh, Se puede de dos maneras: una, de conectarle al osciloscopio y así aislar el osciloscopio, o conectar el equipo bajo prueba y así pues protegemos el equipo bajo prueba, el osciloscopio y a nosotros mismos. Bueno, ¿qué más le comento? Los rangos del horizontal, del control de segundos por división, puede ir hasta un máximo de 50 segundos, lo cual nos permite ver señales muy lentas, si por ejemplo la carga de condensadores grandes o señales que tardan en cambiar varios minutos, lo cual no es posible con un osciloscopio análogo, ya que por debajo de 30 o 20 Hz ya solo vemos un punto en pantalla, mientras que acá podemos ver señales realmente lentas. Y el valor más pequeño es de 25 nanosegundos, que nos permite ver las señales más rápidas, ya cercanas al ancho de banda del equipo, que es de 25 MHz. Bueno, otra de las cualidades que tiene es un osciloscopio digital, es que podemos capturar señales eh, que no sean repetitivas, eventos únicos. Simplemente apretamos el botón aquí, single, y el osciloscopio queda listo para capturar la señal. Una señal, digamos, eh, que sea no repetitiva. Vamos a desconectar aquí, ponerlo a correr de nuevo. Acá vamos a introducir un ruido. Entonces, seleccionando el control de nivel, vamos a disparar donde queramos, apretamos single, y una vez suceda el evento, inmediatamente va a quedar capturado en la pantalla, y pues ya lo vamos a poder observar, hacer lo que queramos con nuestro evento. Bien, vamos a ver, por ejemplo, otras funcionalidades del osciloscopio. Por ejemplo, funcionalidades que no tienen los osciloscopios análogos, digamos, que facilita mucho el trabajo, es por ejemplo cuando movemos las posiciones en vertical. Sí, podemos moverlas y simplemente, si queremos ponerlas en cero, apretamos el botón de posición, inmediatamente las ondas quedan en cero. O igualmente, si la movemos, no hay necesidad de ponerse a contar cuadritos en la pantalla y rayitas, sino que aquí numéricamente podemos ver el valor de la posición en la que queramos poner el cero de esa señal. Igualmente en la posición de horizontal, si movemos la onda, solo es que apretemos y ya vuelve a cero.
El osciloscopio también cuenta con una función de zoom que se las muestro mediante apretamos el botón de segundos por división y nos aparece una ventana. Con este mismo control podemos ampliarla, disminuirla, y con el control de posición horizontal podemos moverla, ubicarla donde queramos, en la región que queramos ampliar, por ejemplo esta parte, y pulsamos nuevamente e inmediatamente la región seleccionada se va a ampliar. Ahí está. Y para volver a visualización normal, apretamos de nuevo ahí. Y esa es nuestra función de zoom. También tenemos una función de las perillas de voltios por división. Tiene un ajuste fino que en los osciloscopios análogos es un control concéntrico, pero que al moverlo no se sabe qué valor de voltios por división tenemos. Aquí simplemente lo apretamos y aquí ya podemos variar de manera fina el valor de los voltios por división. Y si lo pulsamos de nuevo, volvemos al control normal, a la secuencia normal típica de 152. Bueno, dentro de las opciones de cada canal podemos, al apretar el botón del canal, nos salen las opciones. Las opciones que salen acá se seleccionan con estos botones. Este menú se puede ocultar para ver mayor cantidad de la onda, o se puede setear también para que se oculte automáticamente luego de determinado tiempo. Bien, por ejemplo, aquí podemos seleccionar el acoplamiento del canal en DC, que me deja pasar todos los componentes, tanto alterno como directos. En alterno solo me deja pasar su componente alterna y puedo ver la señal de tierra. Acá también podemos seleccionar el ajuste fino sin necesidad de apretar acá, pero pues es más fácil apretando por acá sin necesidad de entrar a este menú. Acá seleccionamos la atenuación de la punta, que debe coincidir con la que tiene la punta actualmente. Esto es importante porque si no coinciden los valores que nos muestra en pantalla, las medidas automáticas o los valores de configuración, no van a tener un valor correcto. El osciloscopio se puede configurar para atenuaciones 1x, 10x, 100x o 1000x para ese tipo de puntas. Bien, también cada canal se puede invertir, es decir, multiplicar la señal por -1, y cada canal también tiene un filtro donde tiene varias opciones. La primera es un filtro pasabajos, el cual podemos seleccionar aquí la frecuencia de corte, moviendo el control universal. Tenemos un pasabaltos, un pasabanda y un rechazabanda. Y para estos dos últimos podemos seleccionar los dos valores de corte de la función de transferencia del filtro. Entonces, esto nos permite eliminar ruido de la señal que no queramos ver o componentes que no queramos ver de la señal. Bien, esas son las opciones de los canales. También el osciloscopio cuenta con dos ondas de referencia. Al apretar este botón, vemos en pantalla dos ondas, una roja y una púrpura, que nosotros podemos guardar la referencia A y la B. Por ejemplo, vamos a grabar el canal 1 que está en amarillo, lo vamos a grabar en la referencia A, que es la roja, y ahí ya quedó grabada. Si yo muevo la posición del canal 1, vemos ahí
la señal que guardamos y la señal que está entrando en tiempo real. Esto nos permite comparar hasta 4 señales, lo cual es realmente útil. La desventaja es que al mover los controles del osciloscopio, pues estas señales de referencia no cambian. Y es como si fueran, son estáticas, como si fueran un dibujo simplemente, pero nos permiten guardar 2 señales y luego compararlas con otras 2 que estén entrando en tiempo real por los 2 canales y así comparar 4 señales. Bien. También podemos activar solo la referencia B, por ejemplo, solo la A o las 2, como queramos. Vamos a desactivarlas. Las funciones matemáticas del osciloscopio, apretamos acá, son las siguientes. La primera es la suma, que me suma el canal 1 más el 2 y el resultado lo vemos en una onda de color verde. Podemos también aquí invertir el canal 1 o el 2, con lo cual tendríamos una resta. La segunda operación es la resta. Podemos hacer canal 1 menos el 2, 2 menos el 1, invertir también los canales aquí mismo, lo cual otra vez cambia el sentido de las restas. Tenemos multiplicación. Bueno, la resta es muy útil para medir señales diferenciales, señales que no estén referenciadas a tierra y por medio de la resta referenciarlas a tierra, por ejemplo. La multiplicación nos permite observar señales. El resultado es una señal que está asociada a la potencia o a la energía, o también nos permite observar una modulación, por ejemplo, en amplitud o FSK, por ejemplo. Por un canal ingresamos la señal a modular y por el otro la moduladora, y en pantalla podemos observar la modulación. También nos podemos invertirlas aquí mismo. Tenemos la división, es que es similar a la multiplicación, es multiplicar por un fraccionario. Y tenemos tal vez la más llamativa, que es la FFT, que nos permite, apaguemos el canal 2. Esta nos permite observar el espectro de la señal, es decir, aquí tenemos la onda en el dominio del tiempo, voltaje contra tiempo, y acá tenemos la señal en el dominio de la frecuencia, es voltaje contra frecuencia. Acá tenemos frecuencia y en este eje tenemos voltaje o energía. Entonces nos permite observar las señales de una manera, de otra manera muy diferente. Por ejemplo, acá observamos el espectro de esta señal periódica. Como es una señal periódica, el espectro es discreto. Y acá vemos todos sus componentes de frecuencia. Podemos hacerle zoom. Podemos seleccionar la fuente. En este caso estamos mostrando el espectro del canal 1. Podemos mostrar también el 2. Por ejemplo, por el 2 está entrando un ruido, entonces la sonda está desconectada y oímos su espectro. Podemos seleccionar que en el eje Y se muestre en decibelio voltios RMS, que es una medida logarítmica, o en voltios RMS, que es una medida lineal. Podemos configurar para que se vea el display partido como está acá, o en una sola pantalla mostrar las 2 ondas, como queramos. También podemos seleccionar la ventana. Al calcular la transformada de Fourier en computadoras hay una pérdida de información, entonces se usan diferentes ventanas para subsanar este problema. El osciloscopio tiene 3 ventanas: la rectangular, la Blackman, la Hanning o la Hamming. Cada una tiene diversas características. Algunas tienen más precisión en la frecuencia, otras en el nivel energético. Entonces ya pues de acuerdo a lo que
queramos medir, seleccionamos la más adecuada. El osciloscopio cuenta con una ayuda en pantalla. Simplemente apretando este botón activamos la ayuda, y al seleccionar cualquier botón de estos o cualquier botón que del osciloscopio, él nos indica cuál es su función. Por ejemplo, si apretamos el de las ventanas, aquí nos indica en pantalla, sin necesidad de consultar el manual, las características de cada ventana. Por ejemplo, Hanen, mejor resolución en frecuencia, peor en magnitud que la rectangular. Entonces así tenemos la ayuda siempre disponible. La ayuda solo está en inglés, aunque los menús del osciloscopio se pueden configurar en 12 idiomas, entre ellos el español, pero la ayuda solamente como en 4 o 5 idiomas. Bien, entonces aquí desactivamos la ayuda. Bueno, estas son las funciones matemáticas. Sí, podemos activar cualquier otro menú y activar la ayuda, y él nos va a decir qué hace cada control, cada función, nos va a indicar. Bien, una de las funciones más útiles, más potentes de los osciloscopios son las medidas automáticas. Simplemente apretamos el botón Measure y aquí tenemos 5 medidas. El osciloscopio tiene 32 medidas. En cada uno de estos lugares podemos seleccionar la que queramos, del canal 1, del canal 2. Por ejemplo, la primera. Las medidas están divididas en 3 grupos: grupo de voltaje, de tiempo y de fase y retardos. Por ejemplo, en voltaje seleccionamos la fuente, canal 1, el 2, y acá la medida que queremos tenemos voltaje pico a pico, voltaje máximo, mínimo, en fin, muchas medidas. Voltaje promedio, el RMS, por ejemplo, es una medida muy útil. Al seleccionarla ya tenemos acá el voltaje RMS del canal 1. Acá podemos esto es muy importante porque, por ejemplo, los multímetros solo muestran, bueno, los más baratos solo pueden medir el valor de RMS de una onda senoidal, y los más caritos pueden medir los multímetros de verdadero valor RMS, que tienen la leyenda True RMS. Pueden medir el valor de dicho valor de cualquier onda, sea una onda cuadrada, triangular, pero la mayoría de multímetros solo miden hasta muy baja frecuencia, típicamente 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz, y no me permiten medir el valor RMS de señales de más frecuencia, ya que daría un valor erróneo. Mientras que con el osciloscopio podemos ya medir el valor RMS de cualquier señal hasta 25 MHz, el ancho del osciloscopio, y aquí vemos su valor numérico. Entonces es una función muy valiosa. Aquí, por ejemplo, seleccionamos otra medida, por ejemplo, de tiempo. Podemos medir periodo, frecuencia, ancho del pulso en nivel alto, en nivel bajo, el rise time, que es el tiempo de subida, el fall time, el tiempo de caída, el ancho de una ráfaga de pulsos, el ciclo de trabajo en alto y en nivel bajo, que en este caso, por ejemplo, es del 50%. Seleccionemos, por ejemplo, el periodo. Entonces aquí ya tenemos el voltaje RMS del canal 1, el periodo de la señal del canal 1. Y aquí ya la podemos observar numéricamente sin necesidad de hacer ningún cálculo. Y aquí podemos seleccionar otras 3. Por ejemplo, en retardos podemos medir fase entre el canal 1 y el 2, y un poco de opciones para medir distancias entre pulsos, sobre todo para señales digitales. Entonces aquí seleccionamos las 5 que queramos, las podemos cambiar, escoger el canal 1, del canal 2 y de las 32 medidas disponibles, las que queramos. Y cuando el osciloscopio se apague, o cuando saquemos cualquier otro menú aquí y volvemos a las medidas, vamos a tener las 5 que tenemos configuradas.
no se van a borrar. También podemos verlas todas, podemos seleccionar All Measurements, todas las medidas, por ejemplo, todas las de voltaje, y aquí salimos todas las medidas posibles de voltaje, o todas las de tiempo, o todas las de retardos y fase, o podemos ver dos grupos o los tres, solo que pues ya no podemos ver nuestra onda, mostrando todas las 32 medidas, pero podemos ver todos los valores numéricos de las medidas. Bien, esas son las medidas automáticas. Otra función muy útil son los cursores, activando el menú de cursores. Son tres modos: el modo manual, el modo track y el modo automático. Vamos a ver el manual. El manual tiene dos tipos: cursores de voltaje, que son los cursores horizontales. El cursor A y el B, aquí seleccionamos el A y con nuestro control universal podemos moverlo. Y aquí podemos observar el valor de voltaje de ese cursor. O el cursor B, podemos moverlo. Y acá vemos el voltaje del cursor B y también vemos el delta B, que es la diferencia entre los dos cursores. Entonces así podemos tomar nuestras medidas de voltaje muy fácilmente. El otro tipo es un cursor vertical. Igualmente tiene su cursor A, su cursor B, y aquí podemos ver cuánto vale cada uno en tiempo, cuál es el delta del tiempo, y también nos da el inverso del delta, que nos daría una medida de frecuencia. Por ejemplo, si aquí medimos un periodo, podemos ya obtener acá el periodo y la frecuencia inmediatamente. Bien, ese es el modo manual. Aquí podemos escoger la fuente a la que queremos hacerle la medida, el canal 1, el 2. Podemos escoger una función matemática de las que les mostré anteriormente y realizar mediciones, o las dos ondas de referencia también podemos medirlas. Bien, el otro modo, este era el modo manual. El siguiente modo es el modo track. En el modo track, un cursor se le pega a la onda, ¿sí? Se le pega y la va recorriendo, y aquí podemos ver las coordenadas del punto en voltaje, en tiempo, inversos. Ese es el modo track o de seguimiento. Tenemos dos cursores también. Y podemos medir los dos canales. El tercer modo es el modo automático, que es un modo que se usa en conjunción con las medidas automáticas. Debemos activar las medidas automáticas. Entonces está activado los cursores en modo automático y las medidas automáticas, y podemos, al seleccionar, digamos, alguna medida como la RMS, nos muestra gráficamente cuál es el valor RMS, y aquí también pues vemos el número. Si por ejemplo seleccionamos el valor promedio, entonces tenemos que va a la mitad de la onda. Es el valor medio, la media aritmética de la señal. Bien, y ese es el cursor en modo automático. Vamos a desactivarlo. Otras funcionalidades del osciloscopio. Tenemos abundantes funciones de trigger. Vamos a verlas. Por ejemplo, aquí tenemos el control de nivel, que nos permite seleccionar el nivel. En este caso tenemos configurado el disparo por flanco, disparo convencional. Aquí configuramos nuestro nivel. Igualmente, si lo tenemos alejado, apretando su botón, va a hacer inmediatamente. O tiene un botón de ir al 50% de la señal, inmediatamente el nivel va al 50% para poder sincronizar la onda fácilmente. Y dentro de las opciones de trigger sacamos el menú de opciones. Tenemos el por flanco Edge, que es el común de cualquier osciloscopio análogo.
Podemos seleccionar la fuente de disparo entre canal 1, canal 2, la entrada externa, es decir, disparar con la señal que metamos acá, la entrada externa atenuada 5 veces, o el voltaje de línea, de la línea de red de 60 Hz, para poder visualizar alguna señal que tenga alguna relación de sincronismo con esto. Bien, también podemos seleccionar la pendiente, es decir, flanco positivo, flanco de subida, de bajada o con ambos. Y el modo de disparo en automático. En automático me muestra, así la señal no esté correctamente disparada, por ejemplo vamos a mover el nivel fuera de la señal, él me la sigue mostrando. Me muestra lo que salga. Mientras que en modo normal ya no me muestra, no me debe mostrar la señal correctamente a menos que esté correctamente disparada. Bueno, en este caso, como es una señal interna, la señal interna del osciloscopio, pues me la seguía mostrando. Y el modo single, en el que, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, el normal, no me muestra nada hasta que la señal esté correctamente disparada. El modo single es el que ya les había mostrado. Al apretar esta tecla, sin necesidad de entrar al menú de trigger, podemos capturar los eventos no repetitivos, lo que no se puede hacer con un osciloscopio análogo. También podemos escoger el acoplamiento similar al de los canales. Podemos escoger el acoplamiento de la señal de trigger, pasar toda la señal, solo su componente alterna. Y también tiene dos filtros, el HF Reject, rechazo de alta frecuencia, y rechazo de baja frecuencia, para eliminar ruido que pueda tener la señal, pero solo eliminarlo para la señal de trigger. Si por ejemplo algún ruido que nos esté perjudicando, que podamos observar nuestra señal de manera estable, entonces podemos activar el filtro solo para la señal de trigger y seguir observando nuestra señal con su ruido, pero la señal de trigger sí, ingresarla sin ruido. Tiene su control de hold off, que es un retardo en el disparo que nos permite, se utiliza para en la visualización de señales más complejas, señales que no sean muy periódicas, por ejemplo, señales digitales. Sí, por ejemplo, digamos, si esto fuera una señal digital, aquí tenemos un 0, 1, 0, 1, pero digamos una señal de datos, normalmente pues pueden venir varios ceros, luego un 1, luego un 0, luego varios unos, entonces es algo que no es periódico. Y con este control, aquí seleccionamos su valor, y acá lo vemos numéricamente, y podemos utilizar el hold off. Bien, ese es el primer tipo de disparo convencional por flanco. El segundo tipo de disparo con que cuenta el osciloscopio es por ancho de pulso. Entonces podemos seleccionar también la fuente, canal 1, 2, externo, y aquí la condición cuando queremos hacer el disparo. Podemos disparar para pulsos de nivel alto, de nivel bajo, cuando el valor sea menor a cierta cantidad que configuramos acá, cuando sea mayor, cuando sea igual a la cantidad configurada, y lo mismo para los pulsos bajos. Aquí seleccionamos el valor de la condición y nos produce el disparo cuando se cumpla esa condición. Esto es muy útil para observar señales complejas que, por ejemplo, impulsos aberrantes en donde no podemos visualizarlos bien. Con este podemos sincronizar la señal y visualizar esa parte correctamente. Y también tiene más opciones, su modo automático, normal y para capturar eventos únicos. El tercer tipo de trigger es el de video. Algunos osciloscopios también tienen este modo que se llama TV en algunos. Sin embargo, este osciloscopio
digital tiene bastantes opciones. Bueno, escogemos la fuente de disparo, la polaridad de la señal de video, sea normal o invertida. Seleccionamos el sincronismo, podemos sincronizar por líneas o por campos pares y impares de nuestra señal de video. Podemos seleccionar el estándar, tiene 3 estándares: NTSC, que es el estándar colombiano de video, el PAL y el SECAM, con esos 3 que son los más utilizados, y también su modo auto, normal o single. Bueno, el cuarto modo, el tipo de disparo es por pendiente, slope, que nos permite disparar cuando, según la velocidad de cambio, el tiempo de subida o el tiempo de bajada de una señal. Entonces podemos, para el tiempo de subida tenemos cuando el tiempo de subida sea mayor a la cantidad programada acá, sea menor, sea igual, y para tiempo de bajada las mismas 3. Y bueno, acá ya seleccionamos la condición y aquí el valor para esa condición. Ya numéricamente tenemos otra opción acá para configurar qué tipo de velocidad de cambio y los modos auto, normal o single. Bien, y por último tenemos el tipo alternativo, pues que realmente no es un tipo diferente, sino que vamos a activar el canal 2. Me permite utilizar diferente tipo de trigger de disparo para el canal 1 y para el canal 2. Es decir, por ejemplo, el canal 1 lo podemos disparar por flanco, mientras que el canal 2, digamos, por ancho de pulso, y así observar al mismo tiempo 2 señales que no están relacionadas sincrónicamente, cada una con un trigger diferente, lo cual puede ser muy útil. Bien, entonces esas son todas las opciones, todos los tipos de disparo con que cuenta el osciloscopio, lo que nos permite observar correctamente la mayoría de señales que nos encontremos en nuestras labores. Bien, otra función útil de los osciloscopios, por ejemplo, cuando tenemos totalmente desconfigurados los controles, digamos, de posición, de tiempo, y no observamos la señal, si la queremos encontrar rápidamente, apretamos aquí el botón azul auto. Inmediatamente el osciloscopio busca las señales en los 2 canales y nos muestra lo que encontró. Aquí encontró nuestra señal de sincronismo que tenemos, y acá, como la sonda está aquí al aire, un ruido de 60 Hz que se está induciendo, inmediatamente nos muestra las señales, nos las ubica rápidamente. Entonces ese es el modo auto. Por ejemplo, si queremos apagar el canal 2, bien, eso es la funcionalidad que se llama Easy Hunting, que promociona acá nuestro osciloscopio. También tenemos, vamos a ver las opciones de grabación del osciloscopio. El osciloscopio tiene una memoria de 4000 puntos de señal. Con este botón, este es el botón de impresión, podemos imprimir pantalla y guardarla en una imagen BMP en la memoria que tengamos conectada acá, o también podemos configurar para que al apretar este botón imprimamos directamente a una impresora conectada al puerto trasero, una impresora compatible PickBridge. Podemos configurarlo como queramos. Dentro de las opciones de grabación, presionando este botón, podemos grabar y cargar diversas cosas. Una son las formas de onda. Podemos grabar los datos numéricamente. Podemos grabarla tanto en la memoria USB como dentro del osciloscopio. Dentro del osciloscopio podemos grabar hasta 20,
que escogemos la posición hasta 20 ondas y podemos cargarlas también. Aquí seleccionamos si grabamos en el osciloscopio hasta 20 o en archivo, es decir en la memoria, pues ya todas las que queramos. También podemos capturarlas directamente desde la computadora con el software. Aparte de las formas de onda, también podemos la captura de pantalla, hacerla desde acá. Acá es donde configuramos la tecla si queremos que capture pantalla o que imprima. Podemos guardar en archivo CSV, que es un archivo de valores separados por comas, un archivo estándar que se puede abrir con Excel. Este solo se guarda en la memoria o en la computadora. También podemos cargar las configuraciones de fábrica del equipo y guardar los setups, es decir, toda nuestra configuración, como tengamos configurado todos nuestros menús, nuestros controles. Podemos guardar hasta 20 setups dentro del osciloscopio o todos los que queramos en la memoria o en el computador, y así, por ejemplo, tener diversas configuraciones para diversas tareas de medición que podamos tener sin necesidad de realizar toda la configuración de los controles. Bien, esas son las opciones que podemos grabar y cargar desde el menú Save Recal. Podemos grabar y cargar las formas de onda, los datos numéricos, imprimir pantalla o directamente con este botón. Podemos grabar en archivo CSV, cargar las configuraciones de fábrica o guardar y cargar los setups que tengamos guardados. Bien, los modos de adquisición, al presionar este botón son tres: el modo sampling, muestreo, que es el modo normal de utilización del osciloscopio. Tiene un modo que se llama Peak Detect, detección de picos. Aquí vemos que se aumenta el ruido de la señal. Este se utiliza, por ejemplo, para capturar picos rápidos. Y promedio, que pues es un filtro que me promedia cierta cantidad de muestras que escogemos acá, entre 4 muestras, 16, 32, hasta 256 muestras. Entre más muestras va a quedar más filtrada la señal, más definida. Bueno, vamos a dejarlo en sampling, que es el modo normal de adquisición. Además podemos configurar el muestreo en tiempo real, es decir, a 500 megamuestras por segundo, o en modo equivalente a una giga muestra por segundo. El modo equivalente, pues el importante es el modo en tiempo real. El modo equivalente permite observar señales mucho mayores al ancho de banda máximo de nuestro osciloscopio. Sin embargo, son señales que tienen que ser periódicas, y por ejemplo si la señal tiene algún ruido, algún fenómeno, se va a perder. Algún fenómeno no periódico se va a perder. El modo principal de operación es el modo en tiempo real. Recuerden que el osciloscopio es un osciloscopio de la velocidad en tiempo real de muestreos de 500 megamuestras por segundo. Lo recomendable para un osciloscopio digital es que esta velocidad al menos sea 10 veces el ancho de banda análogo. En este caso tenemos una relación de 20 veces el ancho de banda análogo. Si, por ejemplo, algunos multímetros, osciloscopios Unity, que creo que son de 8 MHz, pero la tasa de muestreo es muy pobre, entonces pues realmente no es de 8 MHz, ¿no? Bien, otras funciones del osciloscopio tenemos las opciones del display. Podemos seleccionar que nos muestre la onda mediante vectores, es decir, cada punto muestrado de nuestra señal la una mediante rectas con el siguiente, o en modo puntos, que simplemente me dibuje el punto. Vamos aquí en vectores. La función de persistencia puede ser en algunas ocasiones muy útil. Vamos a activar el canal 2.
Aquí por ejemplo vemos el ruido que tenemos en esta sonda que está desconectada en nuestro canal 2. Esta función de persistencia nos permite, vamos a activarla, podemos seleccionar un segundo, que la persistencia, es decir, la onda dure un segundo en pantalla, 2, 5 o infinita, es decir, que nunca se refresque y me muestre todos los cambios que está haciendo la onda permanentemente. Esto es muy útil para que, por ejemplo, para encontrar problemas que tenga la señal, por ejemplo, glitches o, digamos, por ejemplo, en una onda digital, transgresiones de temporización, que nuestra onda, digamos, se esté moviendo. Entonces, para verlo fácilmente, activamos la persistencia y vamos a ver un relleno acá de color, como lo vemos acá, y así podemos notar fácilmente un problema que pueda tener. Vamos a desactivarlo, la persistencia. Bien, podemos modificar la intensidad del trazo, similar a esta función emula el control de intensidad de un osciloscopio análogo. El brillo de la pantalla, el formato básico es YT, que es voltaje contra tiempo, o podemos ponerlo en modo XY, en donde vemos la señal del canal 1 contra el 2, el X contra el Y contra el X en pantalla. Esto nos permite, principalmente se utiliza para mostrar las figuras de Lisayus, que nos permiten hacer mediciones de fase o mediciones de impedancias, o también podemos utilizarlo para mostrar alguna animación en la pantalla, si por ejemplo de un videojuego que hagamos, o sacar algún letrero con una señal que genere nuestro circuito. Modo XY. Bien, volvemos al modo convencional. Podemos seleccionar la pantalla normal, como en este caso con fondo negro, o invertida, en el cual podemos verla en fondo blanco. Podemos desactivar la grilla, los cuadritos, que muestre solo los ejes o que no muestre nada, o toda la rejilla. Bien, podemos también, el osciloscopio tiene 4 skins. Tenemos clásico, que era el azul, moderno en verde, tradicional o Susync. En realidad son 8, porque pues al mezclarlos con la pantalla invertida obtenemos otros 4 skins de diferente color. Por ejemplo, en rosado, si hay alguna chica que nos está viendo. Bien, y esas son las opciones de pantalla. Tenemos un menú de utilidades, en donde podemos ver el estatus del sistema, que nos muestra el número de veces que se ha encendido el osciloscopio. 389 al momento, es un osciloscopio que se ha usado poco. Tenemos la versión del software, del hardware, la referencia del equipo, el serial. Podemos aquí activar o desactivar el sonido. Esta función es interesante, es un contador. Es el contador que observamos aquí. Este nos muestra la frecuencia de la señal de disparo. Vamos a configurarla al canal 1. Por ejemplo, si queremos medir la frecuencia del canal 1, lo podemos hacer con las automedidas que les mostré, o podemos hacerlo mediante este contador. Para eso la onda tiene que estar correctamente disparada. Vamos a mover el control de level, y ya cuando está correctamente disparada ya podemos observar la frecuencia. Es importante notar que esta es la frecuencia de la señal de disparo, no la del canal necesariamente, sino la de señal de disparo. Si queremos medir la frecuencia del canal con esta precisión que nos ofrece este contador de frecuencia, tenemos que disparar adecuadamente nuestra onda para observar aquí ya la frecuencia con gran resolución. Entonces ese es el contador de frecuencia, que lo podemos desactivar o activar. Acá seleccionamos el idioma
del menú tiene español, aunque yo prefiero el inglés porque es más corto. Aquí podemos hacer una autocalibración. Esta se debe hacer de vez en cuando o cuando necesitamos hacer medidas muy precisas, podemos hacer la autocalibración y simplemente activamos la opción y seguimos las instrucciones que nos indique la pantalla y el osciloscopio automáticamente se autocalibra. Vamos a cancelar acá. Tenemos acá pruebas, autopruebas, que él prueba los LEDs, el teclado, la pantalla. Acá seleccionamos si el puerto trasero se conecta a una impresora y acá podemos configurar el tamaño del papel, todo eso. O podemos configurarlo para que el puerto trasero se conecte a la computadora mediante el software EasyScope incluido, con el cual se puede capturar desde la computadora las formas de onda, las medidas automáticas, captura de pantalla, los setups, o también podemos controlar el osciloscopio, las opciones básicas desde el computador, por ejemplo los botones de los selectores de vertical y horizontal, de voltios por división, etcétera, los principales controles para así no estar moviéndonos entre la computadora y el osciloscopio. Podemos actualizar el firmware. Tiene una función de pasa y falla que es interesante. Vamos a desactivar el canal 2. Esta función de pasa o falla me permite definir una máscara, la que observamos en azul. Voy a mostrar. Podemos crear una máscara como nosotros queramos en X y en Y. Entonces, cuando nuestra señal se salga de la región negra y toque la región azul, que es la máscara, se produce un fallo. Entonces podemos configurar para que el osciloscopio produzca una alerta. Puede ser cuando falla normalmente o cuando pasa, por ejemplo. Dejémoslo cuando falla. Esta máscara la podemos grabar en nuestra memoria, crear diferentes máscaras para diferentes propósitos. Y cuando se produzca el fallo, que elegimos que comience, podemos configurar que nos muestre las veces que ha pasado la señal y las veces que ha fallado con esos contadores. Y cuando por ejemplo se produzca un fallo, si lo tenemos configurado en que nos avise cuando se produzca un fallo, podemos configurar para que el osciloscopio comience a grabar o que detenga la visualización para poder observar qué fue lo que pasó y así no estar pendiente de la señal del osciloscopio para ver cuándo se produce el fallo. También por el puerto trasero que les mostré anteriormente, por el conector BNC, allí cuando se produce un fallo sale una señal de 5 voltios, una señal compatible TTL, que se puede utilizar por ejemplo para activar una alarma o por ejemplo en manufactura automatizada, digamos que active un brazo robótico que saque el circuito defectuoso de una banda transportadora o algo así. Pero digamos para un uso más convencional, digamos que lo podemos utilizar en troubleshooting de circuitos, en reparación o solucionando problemas de algún diseño. Podemos setear una máscara y digamos para solucionar alguna falla aleatoria que solo se dé en ciertos momentos, no tenemos que estar pendientes del osciloscopio, sino que utilizamos esta función y cuando se produzca el fallo inmediatamente podemos configurar que se congele el display para nosotros poder observar qué fue lo que pasó o que comience a grabar a partir de ese momento.
Esa es nuestra funcionalidad de paso falla. También tenemos, vamos a desactivarla. Tenemos dentro de nuestras utilidades, tenemos el grabador, el que se utiliza para la función paso falla. Si queremos, el grabador nos permite grabar la secuencia de lo que está ocurriendo en pantalla. Podemos grabar creo que 1500 frames. Y es como un video. Es diferente a las opciones que les mostré antes de Save y Recall, que me permitían grabar la forma de onda de los datos numéricos o captura de pantalla o archivo separado por comas o los setups. En el grabador es diferente, captura como una película y la podemos capturar y reproducir en el mismo osciloscopio. Aquí podemos seleccionar la configuración también del puerto serie, la velocidad de transmisión y tiene una opción de calibración rápida que es recomendable mantenerla activada, que consiste en una calibración sencilla que es el osciloscopio periódicamente varias veces en una hora automáticamente para mantenerlo calibrado, y es diferente a la calibración que les había comentado antes, que ya es más extensiva y mejor. Bien, esas son las utilidades. Aquí también tiene un botón para cargar la configuración por defecto rápidamente. Tenemos también bueno, creo que eso es en general la visión de funcionamiento del equipo. Como ven, tiene muchísimas funcionalidades. Es un osciloscopio moderno. Estos modelos creo que fueron lanzados en 2008. Y bueno, aquí lo tienen en Mercado Libre si alguien está interesado. El osciloscopio se encuentra en la ciudad de Manizales. Se puede entregar en esta ciudad si así lo quieren. Se puede mostrar todo su funcionamiento. Está en perfecto estado de funcionamiento y cosmético. Recuerden que se entregan con sus ondas, con todos sus accesorios. Y es un osciloscopio excelente, de buena calidad. 25 MHz, recuerden 500 megamuestras por segundo. Y bueno amigos, eso es todo.